Muy buenos días a todos los que nos acompañan tanto presencial como virtualmente. El día de hoy estaremos conversando sobre el retorno de la inversión del cumplimiento. Contamos con expositores de alto nivel que voy a presentar de seguido. Jimena Alguacil nos va a acompañar, está teniendo ahorita un problema técnico, pero en cuanto pueda resolverlo se nos estará uniendo. Jimena es fundadora de TOTH Compliance y directora de Compliance Sin Fronteras. Es una abogada argentina de la Universidad Nacional de Cuyo. Ella se caracteriza también por ser consultora de compliance y la directora de la maestría en compliance y gestión de riesgos en ADEN, International Business School. Es profesora en la especialización de compliance en ESADE Law de Barcelona. Cuenta con la certificación ASCOM y CESCOM de la Asociación Española de Compliance. También nos acompaña por acá Amalia Sánchez. Amalia se encuentra colegiada por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid en España y por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Se destaca por brindar consultoría en programas de cumplimiento normativo y gestión de crisis, asesoría y dirección letrada en procesos de acusación particular o defensa de casos de responsabilidad penal, tanto de personas físicas como jurídicas en materia de delincuencia económica, así como asesoría y dirección letrada en procedimientos disciplinarios y administrativos. Nos acompaña también Fernando Montano. Fernando es uno de nuestros socios de la oficina de áreas en El Salvador. Fernando ha representado con éxito los intereses de importantes empresas nacionales e internacionales en diversos litigios y arbitrajes civiles y comerciales, participando en diferentes arreglos judiciales y extrajudiciales concertados y materializados entre las mismas. Tomando como ventaja la formación que tiene Fernando y la experiencia en los litigios, en la actualidad Fernando lidera la práctica de compliance en El Salvador, desarrollando la misma con énfasis en diversos aspectos de cumplimiento normativo, entre ellos competencia y antimonopolio, antilavado de dinero, anticorrupción, privacidad de datos. No solo brindando asesoría en el día a día de las operaciones comerciales de los clientes, sino también en los procedimientos regulatorios, en reclamos, en investigaciones, representándolos en diferentes procedimientos administrativos y judiciales, así como coordinando y realizando auditorías internas, procedimientos de debida diligencia en materias de cumplimiento, capacitaciones y otros proyectos especiales relacionados con el cumplimiento normativo para diferentes sectores de la industria, dentro de los cuales podemos mencionar alimentos y bebidas, banca y finanzas, construcción, energía, medicamentos, tecnología, telecomunicaciones, entre otros. Para ir iniciando con el tema que nos convoca hoy, queremos iniciar diciendo que hace más de una década se dice que compliance es una inversión y no un gasto, pero sabemos que el tener un programa de compliance tiene un costo, por lo que quisiera que nuestros expertos nos cuenten si es posible la reinversión en materia de compliance. No sé si podremos contar con la participación de Amalia para que nos dé un poco su perspectiva desde su experiencia. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Arias Law la invitación para participar en esta semana y felicitarlos por la actividad y por la elección de los temas. Y una vez dicho esto, pues vamos a intentar focalizar un poquito el tema que nos trae sobre la reinversión. Generalmente, uno de los mayores costos que tiene o de los mayores obstáculos que tiene el consultor en compliance cuando le habla a la empresa es precisamente hacerle comprender que el programa de cumplimiento que debe instalar en su empresa no es un costo, sino que es un beneficio y le aporta valor a la empresa. Se ha visto hasta la fecha que hay una concepción negativa a veces de los programas de cumplimiento que debe focalizarse de manera idónea. Efectivamente, el programa de cumplimiento y el compliance en las empresas y la cultura ética en ningún caso supone un costo, ni el programa de cumplimiento es un stopper. Se trata claramente de un aporte de valor y precisamente ese aporte de valor se verifica a través de los mecanismos en los cuales podemos hablar de la posibilidad de un cálculo de la reinversión, y es precisamente a través de esa reinversión o de esa determinación de la inversión como podemos verificar efectivamente que no se trata de un costo, sino de un beneficio para las empresas. Muchísimas gracias, Amalia. Y aprovecho de darle la bienvenida
a Jimena, que ya resolvió su problema técnico y ya nos está acompañando por acá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Mil disculpas por la demora. Son esos momentos en los que se actualizan los equipos informáticos que es como, no debería ser justo en este momento, pero bueno, nada, me ha tenido 10 minutos ahí a la espera, así que mil disculpas. Un saludo a todos mis compañeros de la ponencia y a todos los asistentes a este evento. Muchísimas gracias, Jimena. Para continuar, pues tal vez con el tema, Fernando nos puede ir comentando un poco sobre si es posible que exista una reinversión en materia de compliance, tomando en cuenta que se viene diciendo desde hace más de una década que compliance es una inversión y no un gasto, pero sabemos que el tener un programa de compliance implica un costo. Claro, muchísimas gracias, Melania, y gracias también por permitirme a mis colegas que me acompañan poder participar junto a ustedes en esta ponencia. Y sí, en línea con lo que Amalia ya nos indicaba, sin duda que partimos por la desmitificación alrededor del hecho de que compliance y la implementación de un programa de cumplimiento debe verse como un costo, ¿verdad? Realmente lo vemos como una inversión, y ahí es donde sale la pregunta, y lo tomo de lo que tú mencionas, Melania, de cómo tenemos que considerar realmente esto más allá en función de los beneficios que me aporta a mí un programa de cumplimiento. Cuando lo queremos ver en función de los beneficios, es que tenemos que nosotros ubicarnos y plantearnos qué es lo que queremos obtener a través del programa de cumplimiento. Y lo que queremos es mitigar riesgos, reducirlos, anticiparlos en alguna medida para que luego las consecuencias de un eventual incumplimiento no sean peores. Estamos seguros que si el incumplimiento tiene lugar y no hemos tenido la oportunidad de mitigarlo de alguna forma a través de la implementación de un programa de cumplimiento, los costos serán muchos mayores. Entonces, en vez de verlo en una función de un costo, podemos verlo en función de una inversión, y cómo eso en función del beneficio para la compañía puede trasladarse estando debidamente preparado. Muchísimas gracias, Fernando. Jimena, no sé si querrás darnos un poco tu perspectiva sobre este tema que estamos conversando. Sí, por supuesto, encantada. Básicamente escuchando a mis compañeros y analizando un poco lo que plantea el sector corporativo en el día a día, ¿no? Yo soy consultora hace muchos años asesorando a empresas en diferentes desafíos complejos en tema de ética, riesgo, responsabilidad, transparencia, tecnología, etcétera. Y cada año son varios clientes los que plantean el mismo problema, ¿no? La necesidad de obtener esta aceptación de un alto ejecutivo escéptico, ¿no? Para mostrar un beneficio concreto que seguirá a una inversión propuesta en una iniciativa o función comercial ética, ¿no? Es decir, el ejecutivo necesita un caso de negocio. Y también se hacen preguntas como, ¿qué evidencia puedo proporcionar de que hacer lo correcto hará que la empresa gane o ahorre dinero, ¿no? ¿Y cómo puedo persuadir a la organización de que adoptar la integridad es beneficioso para todos, ¿no? Básicamente es un alivio haber pasado finalmente de la era de la responsabilidad corporativa, significaba esfuerzos filantrópicos, ¿no? Para sentirnos bien divorciados de las actividades principales de una empresa. Felizmente considero que se está desvaneciendo, ¿no? De la memoria del cliché de que los equipos de ética y cumplimiento constituyen efectivamente un departamento de prevención empresarial, ¿no? Son muchos los gerentes que pueden recitar fácilmente este concepto de que el caso comercial de la ética, ¿no? Es decir, ¿quién no quiere hoy en día que poder recitar fácilmente el compromiso, ¿no? O quién no quiere una mejor gestión de sus riesgos, un compromiso más profundo de los empleados, costos regulatorios reducidos, confianza pública y un atractivo para los millennials, ¿no? Motivados por un propósito, ¿no? El predominio de la ortodoxia de ganar, es decir, del win-win, es una señal de progreso personalmente, ¿no? Es decir, el progreso básicamente, el problema personalmente considero que es que nuestra obsesión por presentar argumentos comerciales a favor de la ética creo que nos hace apologéticos y huecos, ¿no? Es decir, después de todo, también existe un caso comercial para la evasión de impuestos, para la desregulación, incluso para las tasas de mortalidad más altas, ¿no? Y no nos hacemos básicamente ningún favor a nosotros mismos ni al mundo al encerrarnos en un argumento instrumentalista, ¿no? Al menos considero que hay muchos problemas en hacer ese punto, pero comparto 100% en los argumentos de mis compañeros para dar fundamento a por qué una empresa hoy debería implementar un programa de compliance, ¿no? Y a lo largo de los años nos lo ha demostrado que los países de Latinoamérica van siempre a más. Ningún país ha derogado normativa de compliance, y porque hay países que hoy en día no tienen una normativa fuerte en materia de compliance y aún así implementan sus programas de compliance, ¿no?
por qué las empresas lo hacen, ¿no? Claro, más bien ahorita que estás comentando ese punto, Jimena, me gustaría saber, digamos, cuáles son esas razones de por qué los sectores no regulados vienen a implementarlo hoy. ¿Lo ven como una ventaja competitiva o cuál es esa razón por la cual lo implementan? Personalmente considero que hay una fuerte exigencia del sector privado, ¿no? En ese punto hay varias diferencias de por qué una empresa implementa un programa de compliance en Europa y Latinoamérica. En Europa la concepción de compliance es mucho más amplia, ¿no? Es decir, en Latinoamérica seguimos vinculando compliance con casos de corrupción o blanqueo de capitales. Europa va mucho más allá, estamos enfocados en temas de reputación, estamos enfocados en temas de ciberseguridad, privacy, protección de datos, acoso laboral y sexual. Nos preocupa el tema de la sostenibilidad, nos preocupa el cumplimiento de los ODS, nos preocupa, por ejemplo, cuestiones vinculadas a antitrust y competencia, ¿no? Ahora bien, desde ese punto, ¿por qué? Y vuelvo a tu pregunta, ¿por qué una empresa hoy en día implementa programas de compliance cuando su normativa no se lo exige? Son muchos los motivos, y básicamente es que estamos en un mercado que cada vez nos exige más ser más transparentes y éticos, ¿no? Nos lo exigen los proveedores. Hoy en día, yo recuerdo haber estado en el 2019 en un evento muy importante en Guatemala, donde había casi 100 profesionales esperando a formarse en temas de compliance. Cuando se terminaron de presentar, las 100 personas que habían eran de sectores regulados, banca, seguros y farma. Y lo que me animé a contarles es, todos ustedes, dentro de 10 años, les van a exigir a las pymes con las que se vinculan tener un programa de compliance. Hoy en día, las pymes, proveedores y clientes tienen que implementar un programa de compliance para formar parte de la cadena de valor de grandes empresas. Hoy en día no se lo está exigiendo a los proveedores y los clientes, nos los exigen las inversores en las startups, nos lo exige el sector bancario para obtener financiación bancaria, nos lo exige el sector asegurador para cubrir pólizas de responsabilidad civil y penal de directivos, nos lo exige la administración pública para formar parte de procesos licitatorios, nos lo exige la reputación, nos lo exige la comunicación, nos lo exige el mercado, ¿no? Es decir, independientemente de que haya una exigencia o no, tengan en cuenta que aunque haya países con una normativa fuerte, como por ejemplo en España, no me animaría a decir que sea obligatorio, ¿sí? O coercitivo, bajo pena de sanción, ¿no? Hoy en día las empresas lo están implementando por miedo a sanciones para formar parte de procesos licitatorios, etc. Salvo algunos casos puntuales en donde sí que sería necesario. Pero hoy en día las empresas lo tienen incorporado, absolutamente incorporado. Oye, me ha llegado un mail de mi competencia donde tienen un pie de página en el mail que hablan de compliance. ¿Por qué no lo tenemos? ¿Por qué tengo que firmar el código de conducta de mi proveedor y no tengo un código de conducta? ¿Sí? ¿Por qué recibo una adhesión a una política de conflicto de interés y no tengo una política de conflicto de interés, ¿no? Es decir, hay una fuerte presencia del sector privado que nos impulsa a mercados cada vez más éticos y transparentes, sin dejar de mencionar el daño reputacional. Recientemente estaba viendo que hay una cementera francesa que ha sido condenada a casi 750 millones de dólares de multa, en la que ha confesado casos de corrupción vinculados al gobierno yihadista, ¿sí? Es decir, ha sobornado a miembros del Estado Islámico a cambio de contratos. La pregunta del millón es, ¿sabemos realmente si nuestros clientes y nuestros proveedores están vinculados al Estado Islámico? ¿Realmente lo sabemos o no? No creo que eso pase, ¿sí? Es decir, ¿estamos tomando todas las medidas de control necesarias para tener esta información? Para tomar esta información, asumir el riesgo y sobre todo atenuar estas medidas de control para, digamos, compartir ese riesgo, atenuarlo y ser conscientes de esta información necesaria para la toma de decisiones. Ese es un poco el análisis que quería compartir. No, muchísimas gracias, Jimena. Muy interesante realmente cómo vemos esa necesidad de tener esa regulación de compliance, aun y cuando no sean sectores regulados. Fernando, no sé si puedes compartirnos un poco tu experiencia en El Salvador, en la región centroamericana, con los clientes que puedan no ser regulados. Claro que sí. Tal vez inicio por mencionar que ciertamente, como Jimena anticipaba, tal vez en la región, y hablo particularmente de El Salvador y el conocimiento que tengo de circunstancias en la región centroamericana, sí el cumplimiento está en gran o mayor medida enfocado en temas de prevención de lavado o anticorrupción. De hecho, en El Salvador, la única normativa que exige el establecimiento e implementación de un programa de cumplimiento es la normativa de prevención de lavado de dinero. Ahora, sí es cierto que las compañías van más allá
y desarrollan programas de cumplimiento no solo en función de prevención de lavado de dinero. Y esto lo hacen no solo las empresas que pertenecen pues a una multinacional, a una entidad pues que tiene presencia global y que ya por sus propias políticas internas ya viene una obligación dada a dar cumplimiento a políticas transversales que les obligan pues a implementarlas en sus interacciones con clientes, proveedores y demás terceros a lo largo del mundo, ¿verdad? Pero sí la ventaja competitiva que se da separándolo del sector regulado que obligatoriamente o por norma viene implementando esto desde hace mucho tiempo atrás, es eso, ¿verdad? La posibilidad de manejar a veces riesgos a través de un programa de cumplimiento que me permiten tener un mayor alcance como empresa. Por ejemplo, existen determinados mercados o existen determinados clientes que en atención a mi apetito de riesgo podría yo abstenerme de intentar entrar en esos mercados o intentar obtener alguna relación con un cliente. Pero luego, si a través de un programa de cumplimiento yo puedo mitigar de alguna forma esos clientes, permite que la operación de mi empresa pueda ser más amplia y permita alcanzar ese tipo de mercados o clientes. Algo muy importante y que es totalmente cierto es que ahora en las interacciones con clientes como para actuar como proveedor, pues son los mismos clientes. Lo digo desde la perspectiva como abogado para atender clientes. Nos lo dicen los clientes cuando van a establecer relaciones con otros contrapartes comerciales o proveedores. Se necesita dar cumplimiento a políticas que se establecen pues en función de prevenir determinados riesgos, y solo en función de que demos cumplimiento a esto, ya sea porque nosotros cumplimos con la normativa o nos adherimos a cumplir la normativa de la contraparte, vamos a poder entablar relaciones contractuales con ellos. Esto no solo en función de la contratación privada, sino que también en la contratación pública. Puede ser un factor diferenciador a la hora de la valoración de la adjudicación de un determinado contrato o servicio por la administración pública el hecho de contar con un programa de cumplimiento. Y esto porque podría balancear en favor de aquel oferente que tiene un programa de cumplimiento esa adjudicación en detrimento del que no lo tiene. ¿Por qué? Porque tanto en el sector privado como en el sector público lo que pretendemos es establecer relaciones con entidades que tienen una buena reputación, que tienen un buen nombre en materia de cumplimiento y ética, ¿verdad? Entonces ese tipo de situaciones son muy determinantes y finalmente solo un punto tal vez que también nos ayuda en este sentido es ese factor reputacional que se logra, y no solo en la contratación, sino que incluso te genera un mejor nombre, una mejor reputación, incluso hasta para la contratación de personal y retención de talento. Porque al tener una empresa que tiene una reputación de cumplimiento, pues existe un mayor agrado de parte del talento de poder pertenecer a esa empresa o permanecer en ella. Y eso nos da pues una mayor transparencia en función del cumplimiento de los objetivos que se persiguen desde una perspectiva de cumplimiento y de ética, ¿verdad? No, totalmente cierto, Fernando, y ese tema reputacional que mencionas es importantísimo y clave. Amalia, no sé si desde tu perspectiva podrás ampliarnos algo de lo que nos han comentado Jimena y Fernando anteriormente. Bueno, pues totalmente de acuerdo con lo que se manifiesta por mis compañeros, y quizá nada más sí aportar que desde Europa definitivamente, como mencionaba Jimena, hay una presión normativa y regulatoria muy fuerte. Yo creo que se trata de una situación de oportunidad de negocio y de no pérdida de oportunidad de negocio. El programa de cumplimiento tiene que estar adherido al tipo de negocio y a nuestro sector, y definitivamente la posibilidad de hacer una pérdida de negocio por no contar con un programa de cumplimiento que satisfaga las diligencias de vida que exige nuestro cliente, definitivamente puede ser un gran obstáculo y una pérdida evidente en nuestra funcionalidad y en los objetivos de la empresa. En este sentido, solamente aportar que desde Europa se ha hecho una propuesta de directiva
de licencia debida sobre sostenibilidad en materia de recursos humanos, de derechos humanos y medio ambiente. Una propuesta de directiva que va a obligar a las empresas europeas a establecer una corresponsabilidad con sus proveedores. Eso significa, desde el punto de vista latinoamericano, necesariamente la obligación que van a tener las empresas para no perder esa oportunidad de negocio y poder seguir trabajando con el entorno europeo, de ponerse en una condición que puedan ofrecer esas condiciones de fiabilidad a las empresas que quieran ser contratados, incluso a la posibilidad de hacer exportación de servicios o de bienes al entorno europeo. Y lo digo desde el punto de vista regulatorio porque desde el entorno anglosajón efectivamente es el mercado el que rige la condición de esa diligencia debida, y son las propias empresas y el propio entorno el que establece las obligaciones de poder ofrecer como a nuestros clientes pues el respaldo de la forma de hacer con una guía de cultura ética que nos garantice, que les garantice a nuestros clientes que podemos perfectamente llevar a cabo nuestros servicios sin incurrir en algún tipo de riesgo reputacional que afecte a terceros stakeholders, ¿verdad? Muchísimas gracias, Amalia. Y aprovechando que nos estás dando tus comentarios, ¿cuáles consideras vos que serían las características que debería de tener un programa de cumplimiento que se desarrolle, no solo para lograr cumplir con una legislación, sino más importante, y el tema que nos trae hoy, para recuperar la inversión que se hace en ese programa? Sí, definitivamente el diseño del programa de cumplimiento es básico en este sentido. Las características de un programa de cumplimiento es estar, en primer lugar, apegados al negocio. Y digo apegados al negocio porque realmente son de las situaciones que generalmente pudiera parecer que el programa de cumplimiento es más un mecanismo de freno que un mecanismo de aceleración, y yo considero que es todo lo contrario. El programa de cumplimiento tiene que estar diseñado de forma tal que sea el mapa de riesgos, que sea la dirección de protección sobre los riesgos la que encamine precisamente la toma de decisiones a nivel negocial. En esas circunstancias, si definitivamente el programa de cumplimiento lo que está haciendo es favoreciendo la toma de decisiones y decidiendo también dónde se encuentran las reales oportunidades de negocio, definitivamente considero que un programa de cumplimiento debidamente diseñado podría perfectamente justificar su reinversión o la inversión que se realiza en esta materia. No solo eso, también desde el punto de vista financiero considero que tiene que haber un diseño del programa de cumplimiento a los efectos de que él se considere como un activo intangible de la empresa. Yo creo que hay una doble vertiente, tanto como digo, en la operatividad del negocio, como desde el punto de vista incluso financiero, de la forma en la que se diseña el programa de cumplimiento para poder ser efectivamente un objeto de reinversión dentro de la empresa. Muchísimas gracias, Amalia. Realmente muy importante lo que nos comentas. No sé si Jimena considera que pueden haber otras características que debería de incluir ese programa que se diseñe para poder lograr realmente recuperar la inversión que se hace en el programa. Bueno, yo creo que aquí la experta es Amalia, ¿no? Entonces me voy a dejar guiar bastante por ella, que tiene una gran experiencia en el diseño de programas efectivos, porque hay que hablar de programas efectivos, ¿no? En programas de compliance. A lo largo del camino nos encontramos con muchos paper compliance, muchos sacados de internet, muchos programas con un sello ahí del logo de la empresa que no se sabe de dónde ha salido, con un análisis un poco superfluo, ¿no? Del análisis del riesgo, de los contextos, etcétera. En mi experiencia yo creo que hay 4 pilares fundamentales para que una pata quede firme, ¿no? Y no sea un poco coja, ¿no? Y es básicamente una correcta identificación de riesgos. Esto es correcto, es decir, es fundamental llevar adelante un análisis periódico, más aún post pandemia. Yo no sé qué sensación tienen mis compañeros, pero considero que antes de la pandemia los programas se evaluaban aproximadamente dentro del año, 2 años aproximadamente. Y hoy en día vivimos en entornos tan cambiantes que hace que tengamos todo el tiempo las alertas de ser conscientes de cómo estos entornos tan cambiantes nos puedan afectar nuestro programa de compliance, ¿no? Por otro lado, un buen canal ético, un correcto canal ético implementado correctamente, es una fuente de información muy importante. Siempre insisto, no le tengamos miedo al canal ético, es importante. Que no funcione es una mala señal.
que la gente denuncie y comunique es muy positivo, y eso hace también que nuestro programa de compliance sea eficiente. Por otro lado, creo que la personalización de un programa de compliance junto con un comité o un oficial de cumplimiento, compliance officer, y la alta dirección es crucial, ¿no? Es decir, sea externo o no, hoy en día las empresas están externalizando mucho esta figura y es absolutamente válido. Hay empresas que no necesitan una persona 8 horas disponible con una figura de oficial de cumplimiento, pero necesitan tener esa función y es súper válido que se externalice, y así lo avala la Fiscalía General del Estado en España. Pero sí que necesitan recursos materiales, recursos tecnológicos, recursos humanos para cumplir cabalmente esa función, ¿no? Yo he participado en proyectos en los que de empresas enormes, que el área de compliance estaba formada por 3 personas, pero tenían un séquito de 20 asesores externos que les asesoraban, y eso hace que el trabajo estuviera bastante personalizado, ¿no? Y por otro lado, y no es menos importante por eso, el tema de las formaciones y las sensibilizaciones, ¿no? Es decir, es un punto súper importante para que toda la compañía se permeabilice la importancia de la cultura ética, que se permeabilice la importancia de los riesgos, de comunicarlos, de ser conscientes de cómo es la estructura de compliance dentro de la organización. Y estas formaciones nos ayudan a medir también el grado de cumplimiento dentro de la compañía, ¿no? Tienen que ser formaciones periódicas, ya sean online o presencial, con gamificación, sin gamificación, con recurrencia, ¿no? Pero siempre enfocadas en los riesgos de la compañía y con un sentido de pertenencia que nos permitan obtener métricas un poco de lo que esperan nuestros equipos, ¿no? Nuestra cadena de valor. Incluso hoy en día se está formando la cadena de valor también por la repercusión que pueda tener para la compañía, ¿no? Y este tema también es bastante importante para la eficiencia del programa de compliance, ¿no? A partir de ahí, el monitoreo continuo, las mejoras, etcétera, para que básicamente nuestro programa de compliance siempre esté ajustado a la empresa, ¿no? A veces algunos alumnos en las clases donde participo es: profesora, pero ¿qué etapas debería cumplir? ¿Qué tan complejo debería ser, etcétera? Y siempre menciono lo mismo, es la proporcionalidad, paso a paso y teniendo en cuenta la estructura de la empresa. Yo he participado como consultora en programas de compliance que los controles del área financiera eran así. Y yo pensaba, digo, ¿alguien que entra en la compañía tiene que leerse todo esto? Sí. Y he participado en otras empresas en las que no, tenemos todo de palabra, y es tan malo uno como el otro, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que la proporcionalidad adaptada a la empresa, a su entorno, a su operativa geográfica, a las líneas de negocio, etcétera, es fundamental para que el programa de compliance exista. Pero siempre, poco a poco, y teniendo en cuenta la estructura que tenemos, ¿no? No ir más allá de lo que nos pida el mercado, ¿no? Muchísimas gracias, Jimena, por tus comentarios. Por favor. Y pues conversando un poco entre nosotros mientras estábamos preparando el tema del foro y tomando en cuenta esta frase de que solo se puede mejorar lo que se puede medir, nos surgía la pregunta si se puede medir el retorno de la inversión de la cultura corporativa, si se puede medir el retorno de ese programa de compliance dentro de la empresa. Fernando, no sé si me podrás comentar un poco sobre tu perspectiva en este tema. Claro que sí, y a mí esa frase de verdad me encanta, ¿verdad? Que solo puede mejorarse lo que se puede medir, porque es tan natural solo de decirla, que si no tenés un parámetro, si no tenés hacia dónde vas, una meta o un objetivo, realmente estás yendo a la deriva, ¿verdad? Y sería más difícil así poder justificar la inversión en un programa de cumplimiento o todo lo que la cultura de cumplimiento indica. Y aquí tal vez me gustaría comenzar por mencionar algo, y es que no va a ser siempre el mismo programa de cumplimiento para todas las empresas, para todos los sujetos, y es que esto es a la medida, ¿verdad? Sabemos claramente que está superado lo de los programas One Size Fits All, ¿verdad? Esto no es posible porque no todas las empresas son iguales, no todas las empresas enfrentan los mismos riesgos, no todas tienen los mismos número de empleados, no la mismo rubro o finalidad en particular, y entonces los programas deben ser en función particular de la empresa y los riesgos, los objetivos que se quieren cumplir a través de ese programa. Y dicho eso, creo que cae por su propio peso el tema de que los objetivos del programa de cumplimiento van a ser distintos para todas las empresas. Y no digo que no puedan existir elementos en común, porque sin duda que lo hay, todo está enfocado en una idea de cumplimiento, de ética y demás. Pero
el programa de cumplimiento debe partir de unos objetivos muy particulares para cada empresa, de modo que se puedan también establecer metas o objetivos muy particulares para cada empresa y que sean también realizables. Y con esto me quiero referir a que no va a ser lo mismo una empresa que está comenzando, dando sus primeros pasos en función del cumplimiento, que una multinacional que ya tiene un programa de cumplimiento muy maduro y avanzado y desarrollado en el tiempo, ¿verdad? Entonces, dicho esto, en materia de cumplimiento se ha tratado de traer lo que tal vez para efectos de negocio puntualmente y financiero, y indicadores financieros puntualmente, han sido los indicadores claves de rendimiento o indicadores claves de desempeño, que para efectos de cumplimiento se habla como indicadores de cumplimiento. Y esto es lo que nos va a permitir es establecer métricas en función de poder analizar los objetivos y la medida de cumplimiento de los objetivos. Y ahí va en línea con lo que hablábamos, ¿verdad? Que solo se puede mejorar lo que se puede medir. Y estos indicadores pueden ser en función de las actividades que realiza la empresa, como por ejemplo ya hablaba alguien antes de la formación, la capacitación que se da del personal, medidas de debida diligencia que se puedan implementar, controles que se puedan hacer. Entonces, esos son los indicadores de actividades que se desarrollan en función del cumplimiento. Pueden haber también otros indicadores que nos van a medir la efectividad, porque ya como mencionaba Jimena, no basta con simplemente tener un programa de cumplimiento, sino que el programa de cumplimiento sea efectivo y eso supone que se implemente. Entonces, yo voy a medir con base a los indicadores si efectivamente se están llevando a cabo todos los controles, todas las actividades que se están estableciendo por parte de mi programa de cumplimiento. Existirán también otros indicadores que son más en función de reacción, ¿verdad? Han tenido lugar un evento de incumplimiento, cómo yo reacciono, el tiempo que me toma reaccionar, mi capacidad para poder atender estas situaciones, o en el evento que tenga lugar una denuncia, llamémosle que no es un incumplimiento ya advertido por una autoridad, cómo yo tengo esa capacidad de reacción frente a ello. Y de esa manera, si yo puedo justificar que yo he invertido en función de un programa de cumplimiento, que realmente lo estoy implementando, y que ha tenido una consecuencia, digamos, o un beneficio para la compañía, yo puedo justificar que realmente lo estoy haciendo o que voy mejorando. Y un último punto, tal vez al hablar de estos indicadores, es que también hay que establecer claramente desde dónde vamos a medir, porque no todos vamos a medir del mismo punto. Si estamos en una etapa muy inicial, como decía, en unos primeros pasos, no es lo mismo que aquel que ya esté en una etapa muy madura de la implementación de un programa de cumplimiento. Tenemos que ir fijándonos esas metas y vamos a establecer también unos plazos de evaluación. Eso va a ser cada 6 meses, cada año, cada 2 años, y así podemos tener un parámetro muy claro en cuanto a el crecimiento o el nivel de cumplimiento que hemos tenido de un periodo hacia otro periodo. Y nos permitirá de esa forma pues, justificar realmente el beneficio de la inversión en la cultura de cumplimiento. Muchísimas gracias, Fernando. Amalia, desde la experiencia que has tenido, ¿qué experiencia has tenido para ver cómo se puede medir este retorno de la inversión de los programas en la cultura corporativa? Bueno, definitivamente lo que yo tengo la versión de lo que no se mide no existe, ¿verdad? Y sobre todo en nuestro mundo empresarial. Yo creo que la medición estaba muy focalizada al riesgo y eso ha hecho perder, quizá también, como mencionábamos al inicio, la dificultad de pensar en una posibilidad de reinversión y sobre todo de analizar cuál es la situación o cuál es la importancia del programa de cumplimiento dentro de la empresa. Yo creo que ha habido una evolución por parte de las herramientas en materia de compliance que nos ha llevado precisamente a que posibilitemos o a que gestionemos nuestro programa nuestro programa de cumplimiento como un valor medible, y quizá en esa condición de valor medible
precisamente nos asimilamos esta situación precisamente a lo que consideramos los activos intangibles y a las formas en que incluso las NIC, que se denominan en Costa Rica, las NIF que se denominan en España, lo catalogan. Y precisamente se cataloga frente a la posibilidad de hacer una suma y una resta de tal manera que lleguemos a una posibilidad de un resultado que podamos comunicar a nuestros órganos de dirección. ¿Cómo se obtiene precisamente ese resultado? Pues evidentemente a través del análisis y de los indicadores necesarios sobre cuál ha sido la condición de pérdida versus la condición de no pérdida establecida en nuestros criterios y en nuestros valores de riesgo. Es precisamente un ejercicio que hay que hacer, que hay que evaluar de manera permanente y constante, pero con una visión, como digo, muy clara de diseño, precisamente para poder posibilitar esa medición, y porque el activo, para ser un activo intangible que entre dentro de las finanzas como tal activo intangible y que pueda suponer ese aporte de valor medido incluso a nivel de inversión, ¿verdad?, dentro de la empresa, definitivamente tenemos que hacerlo de manera financiera. Quiero decir, no hay otro mecanismo que hacer un indicador financiero y una evaluación financiera. Definitivamente sí considero, y ahí apoyo también lo que mencionaba tanto Jimena como Fernando, en el sentido de que cada empresa es un absoluto mundo, ¿verdad? A mí me encantan las implantaciones de los programas de cumplimiento. De hecho, hay una startup de la cual soy la encargada de cumplimiento, y me encanta precisamente porque se generó el programa de cumplimiento desde el Canvas. No hay Canvas posible sin una medición real del riesgo y de la posibilidad de hacer el desarrollo de una startup. Y en ese sentido, tanto una startup de 2 empleados puede necesitar un gran programa de cumplimiento, todo depende de la actividad que desarrolle y de los riesgos que desarrolla esa actividad. Y en ese sentido, pues definitivamente el programa de cumplimiento tiene que ser un guante perfecto al que hay que tomarle medidas exactas de todas las actividades que realiza, de los riesgos que realiza esa actividad, y en ese sentido poder hacer una determinación de las oportunidades de negocio que tiene versus los riesgos reputacionales. Todas esas circunstancias hoy en día son medibles, y digo son medibles bajo parámetros como digo, financieros, que al final acaban siendo financieros, aunque realmente se constituyan en un estadio menos concreto. Y digo menos concreto porque, por ejemplo, en España existe la ley de capital, está exigiendo en estos momentos estados no financieros que forman parte de la compañía. Pero yo estoy entendiendo que cuando hablamos de reinversión, hablamos de una reinversión medible a nivel financiero, ¿verdad? Y eso sí es posible precisamente a través de las mecánicas, como les decía, de la catalogación del programa de cumplimiento como un activo intangible. Y sí es probable, ¿verdad? Muchísimas gracias, Amalia. Jimena, no sé si quisieras agregar algo más a lo mencionado por Fernando y por Amalia. Jimena, no te escuchamos. Ahí está. Poco decía que se puede aportar, porque la verdad que han sido respuestas más que contundentes y con una visión 360 que hoy el sector empresarial demanda, ¿no? Yo pienso que si bien existe un caso comercial, digamos, un caso para la integridad, una organización que la adopte, básicamente debe tomar una decisión consciente para priorizar el largo plazo, lo intangible y lo existencial sobre lo específico y lo medible, ¿no? Es decir, un creciente cuerpo de evidencia muestra básicamente que las empresas éticas obtienen mejores resultados financieros con el tiempo, pero tratar de traducir un hallazgo tan amplio en las métricas de planificación a corto plazo utilizadas por la mayoría de las empresas considero que es peligroso, ¿no? Por cada ejemplo de valor compartido de una iniciativa de ahorro de energía que reduce los costos operativos o de una inversión social que mejora la lealtad del cliente, uno puede encontrarse con un resultado menos cómodo. Ahora bien, puede costar más garantizar mejores estándares laborales en una cadena de suministro o cumplir con los estándares ambientales. Básicamente, el beneficio para una empresa debería manifestarse en última instancia en una mejor reputación y una posición estratégica a largo plazo.
pero los defensores de quien consideren lo contrario deben controlar estos nervios a corto plazo, especialmente cuando la confianza de los inversores vacila, básicamente, ¿no? Creo que el enemigo es ser cortoplacista, básicamente porque los beneficios comerciales de la integridad tienen muchas variables, ¿no? Es decir, cómo se demuestra que el mejor programa de cumplimiento de su clase de empresa y no en un mercado laboral restringido mejoró el compromiso de los empleados, ¿no? ¿Cómo se puede saber que el crecimiento reciente se debió a una mayor confianza del público en un producto y no a la, por ejemplo, metedura de pata de un competidor, ¿no? Es decir, tales dificultades para atribuir la casualidad han llevado a centrarse en registrar el esfuerzo en lugar del impacto, ¿no? Y han impulsado iniciativas que son incrementales en lugar de transformadoras. Francamente, nunca he asistido a una reunión en la que un ejecutivo dudoso se convenciera únicamente por un tema de integridad, sin importar cuán persuasivo fuera presentado, ¿no? Esto refleja en parte los desafíos de medición y la causalidad destacados que venimos hablando, ¿no? Es decir, invitan al desafío por parte de cualquier persona con un enfoque estricto en las pérdidas y en las ganancias, a tener esa evidencia, ¿no?, de que la simple introducción del concepto de estos beneficios financieros de la ética podrían entubiarse su caso y centrarse en el dinero, en la idea de que el dinero socava las intenciones éticas de las personas, ¿no? Los argumentos a favor de los negocios éticos tienden a centrarse en gran parte en el lado positivo de la prevención de riesgos, ¿no?, en evitar la posibilidad de una investigación regulatoria o en un escándalo reputacional. Y si bien el argumento a favor de la prevención de riesgos puede ser convincente, básicamente ignora la cultura de la mayoría de las organizaciones del sector privado. Es decir, los seres humanos estamos orientados a objetivos, somos competitivos, somos muy sociables, con memoria y capacidad de atención muy limitada. Es decir, las personas son generalmente demasiado confiadas cuando evalúan el riesgo, ¿no? Un poco lo que mencionaba de esta empresa francesa. A mí, siendo consultora, me daría un poco de cosa preguntarle, ¿ustedes creen que sus proveedores están vinculados con el Estado Islámico? ¿No? Y me dirían, no, obviamente que no, ¿no? Y sí, tenemos que plantearnos esa posibilidad de que ocurra, ¿no? Porque los principales responsables de la toma de decisiones en las organizaciones a menudo alcanzaron este liderazgo precisamente porque son personas muy competitivas y audaces, y es poco probable que se dejen influir por los llamados a la cautela, ¿no? Es decir, díganle a cualquier ejecutivo que necesite gastar dinero para evitar el peor de los casos y de baja probabilidad, y sus ojos se quedarían un poco vidriosos, ¿no? Este es un poco lo que me imagino en una situación en concreto, ¿no? Jimena, y aprovechando que estamos hablando del tema de la medición, ¿consideras que es necesario que los programas de compliance que tenemos en cada una de nuestras empresas tengan que estar, digamos, certificados bajo algunos estándares internacionales ISO para poder realmente medir ese retorno de la inversión? Yo creo que depende. Los estándares internacionales son importantes, pero considero que no son para cualquier organización. Y paso a enumerar los motivos. En primer lugar, los costes. No todas las empresas pueden afrontar un coste de certificación y costos recurrentes, ¿no? Es decir, para implementarlo normalmente se requieren recursos humanos, materiales y financieros que para muchas empresas pueden ser muy costosos. En otros casos, por ejemplo, el tamaño de la organización. Muchas veces las organizaciones, sobre todo en países en vías de desarrollo, son pequeñas empresas que no tienen presencia en otros países o cuyo mercado es limitado, con lo cual bastaría con establecer controles y procesos limitados al contexto de su operación o a las reglas específicas, al sector en el que operan. Por otro lado, pueden existir riesgos bajos, ¿no? Es decir, cuando los riesgos en los que una organización se encuentra expuesta son relativamente bajos, muchas veces no se hace necesario implementar un sistema de gestión de compliance con toda la infraestructura que conlleva adaptarlo a estándares internacionales, sino que basta con establecer algunos controles, ¿no? Lo cual podría ser incluso igual de efectivo que la aplicación de un amplio sistema de gestión de compliance basado en la 37301. Por otro lado, hay que ser consciente de que los estándares internacionales no garantizan el famoso riesgo cero, ¿no? Es decir, la implementación de las ISOs no le garantiza de forma absoluta a una organización que no se cometerán delitos, ni que necesariamente serán más eficientes una empresa que lo haya instaurado. Nos hemos encontrado en España con muchos casos que se habían certificado en estándares internacionales, se habían dado difusión a ello, y a los pocos meses habían sido imputados por algún caso de corrupción, ¿no? Y por otro lado, el tema de los sectores no regulados. ¿Debemos implantar los sectores no regulados en el estándar internacional? Básicamente esto dependerá de la organización, ¿no? Es decir, cuando las empresas se desenvuelven en un sector pobremente regulado por las autoridades, difícilmente exista en ellas una cultura de compliance, de modo que se vuelve más difícil incrementar un estándar internacional en compliance. Así también, paralelamente, Marilina, te comento también
que yo, por ejemplo, dirijo una empresa tecnológica, tenemos 3 años de desarrollo, estamos en 20 países y tal, pero para mí ha sido prioritario implantar la 27001, ¿no? Por un tema de seguridad de la información. Y básicamente nos lo demandaban los clientes, nos lo demandaba el mercado, y aunque seamos poquitos, con bajo riesgo, y el coste sea alto, no lo exigía el mercado, ¿no? Entonces, yo creo que dependerá en gran parte de cada una de las compañías, ¿sí? Lo único que hay que ser conscientes un poco, teniendo en cuenta estas palabras claves, programas de cumpleaños efectivos y proporcionalidad, hasta qué punto la empresa considera útil tener un programa certificado por una ISO y renovado continuamente, ¿sí? Porque esto supone una carga de trabajo importante. Yo he trabajado en empresas en las que estamos bajo proceso de certificación, no molestar, ¿no? Y cierran las puertas, se encierran durante meses y meses porque están bajo proceso de certificación. Y me dices, bueno, pero es que la vida continúa, ¿no? El negocio continúa y la empresa continúa. ¿Por qué tenemos que cerrar las puertas por una certificación? Y es un poco lo que ocurre en la realidad, ¿no? No, totalmente, Jimena. Más bien, muchísimas gracias. Y tal vez para ir cerrando, hemos conversado diferentes temas sobre la medición, sobre la reinversión de los programas de cumplimiento. Y ahora viene un tema súper importante. Ya logramos tener ese programa, lo desarrollamos. Ahora, ¿cómo le justificamos esa inversión que hicimos en las empresas y los resultados del programa de liderazgo, de los programas de cumplimiento, perdón, al liderazgo de la empresa? ¿Cómo se lo presentamos a nuestros gerentes, a los socios? ¿Cómo presentamos ese programa? Para que vean realmente los resultados y cómo realmente se justifica el hacer una inversión en un programa de compliance, que es como lo debemos ver. Fernando, nos gustaría oír un poco tus comentarios sobre este tema. Claro, con gusto. Bueno, esta es una parte muy difícil, de hecho, ¿verdad? Y quizás no hay una respuesta del todo correcta o que abarque la solución de cómo presentarlo, porque también de empresa a empresa podrá variar. Lo que sí es cierto es que generalmente el liderazgo de la empresa, porque la empresa lo que busca es beneficios económicos, va a generar mediciones en función de números, ¿verdad? De indicadores financieros. Entonces, no va a ser lo mismo que el gerente de ventas de una empresa llegue a presentar sus resultados, que podrían estar enfocados en que con relación al ejercicio anterior las ventas se han incrementado, que llegue el gerente de cumplimiento a presentar sus resultados, porque la asunción de riesgos y la mitigación de estos a través del programa de cumplimiento es lo que digamos se pretende, pero no se puede justificar en función de que se haya necesariamente materializado un riesgo o no. A veces se compara que la inversión en programas de cumplimiento, en todo esto, está más familiarizado, por ejemplo, con la inversión en un seguro. Invertimos y pagamos una póliza de seguro y al final del año nos sentimos o nos deberíamos de sentir muy contentos si no la utilizamos, porque si realmente tuvimos que utilizar la póliza es porque se materializó, de hecho, un evento cubierto por la póliza. Entonces, de esa forma creo que es como tenemos que empezar a alinear la perspectiva de cómo debe verse esto en función del cumplimiento para que las áreas de liderazgo en la empresa puedan comprenderlo. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Tal vez tratar de alinear los objetivos del programa de cumplimiento con los objetivos del negocio de la empresa, porque solo haciéndolo de esa manera vamos a justificar que de alguna medida los objetivos de la empresa se están cumpliendo gracias a muchos efectos resultantes del programa de cumplimiento. Y a veces, como ya María decía, el programa de cumplimiento va a ser un intangible de la empresa, pero hay cosas a las que ya la empresa y el liderazgo de la empresa ya le asigna un valor, aunque no necesariamente esté monetizado, pero sabemos que nuestra marca tiene un valor, que nuestra reputación tiene un valor. Entonces, ¿qué pasaría si se materializa un incumplimiento que me deviene en un impacto significativo a mi reputación? ¿Qué va a pasar con una empresa que pues ha sido verificado el incumplimiento de alguna normativa de anticorrupción, que ha sido condenada a la empresa o alguno de sus ejecutivos por estar vinculado a actos de corrupción? ¿Cuál sería el efecto para la empresa, para el valor de esa marca, para su reputación? Probablemente sería mucho más alto que el de cualquier inversión que se pueda hacer en función de establecer un programa de cumplimiento. ¿Cuál sería el efecto de
¿Cómo están dándose las cosas? Creemos que el cumplimiento es algo que de verdad se está desarrollando y de manera y a pasos agigantados, no en El Salvador, no en Centroamérica, en el mundo en sí. Y creo que lo que está pasando en nuestro entorno va a llevar incluso a los liderazgos de las empresas a comprender la necesidad de invertir en eso. Y si bien es cierto, es un trabajo difícil, creo que alineando los objetivos y a situaciones como el valor de nuestra marca y nuestra reputación, podría servir para poder justificar en gran medida la inversión y luego los resultados que da el programa de cumplimiento. Muchísimas gracias, Fernando. Jimena, desde tu experiencia, ¿cómo darías esa justificación de esa inversión en el programa de cumplimiento a socios de empresas, a gerencias? Yo creo que argumentar que las empresas deben priorizar la integridad simplemente porque es lo correcto, creo que podría estar pasado de moda, ¿no? Es decir, no es de extrañar que lo evitemos, porque nuestro miedo a sonar ingenuo significa básicamente terminar en esta posición poco envidiable de tratar de hacer un caso comercial simplista para el propósito corporativo, ¿no? Una encuesta reciente que estaba leyendo de EY vio un amplio acuerdo en que el propósito más importante que el valor para los accionistas, es decir, que el propósito es más importante que el valor para los accionistas, ¿no? Y porque no hay una definición clara de propósito, es decir, cuál es el propósito de las organizaciones. De hecho, una empresa tiene un propósito cuando prioriza deliberadamente sus principios éticos sobre las oportunidades de generar sus ganancias, al menos algunas veces, ¿no? Y nos hacemos nudos o bastante ruido tratando de patinar sobre esta realidad, ¿no? El resultado es que los empleados y los clientes de hoy ven en las corporaciones que lanzan estas declaraciones de valor sin sentido de folletos brillantes, ¿no? Para impulsar, considero el cambio en las organizaciones, por supuesto que necesitamos medir y comprender los beneficios y los costos financieros de estas iniciativas éticas. Pero si tratamos de defender esta integridad utilizando únicamente estas herramientas de planificación operativa a corto plazo, podemos perder una oportunidad mayor. Hoy en día, pienso que las empresas tienen un papel fundamental en la construcción de un futuro sostenible para nuestros hijos y para nuestro planeta. Y hacerlo ofrece un camino para restaurar esta confianza pública y garantizar la supervivencia a largo plazo, ¿no? Ahora bien, en ese punto considero también que ser y parecer hoy en día van de la mano, ¿no? Es decir, cuánto se puede generar o cuánto se puede llegar a perder o cuánto se puede llegar a no perder, ¿no? Es decir, hoy en día, hablando de costes y beneficios, ¿cuánto cuesta una crisis de ciberseguridad? ¿Cuánto supone en costes esta incidencia, ¿no? ¿Cuánto supone unas bajas masivas en temas de recursos humanos? Porque hoy en día hay una crisis muy importante en retención y atracción del talento. Y esto está directamente vinculado con empresas éticas o no éticas. Es decir, pérdidas de clientes y de proveedores, hasta qué punto tenemos que invertir luego en un súper profesional que invierte y revierta la comunicación ante determinado desprestigio de reputación, ¿no? ¿Cuánto nos costará este experto que nos ayuda a revertir esta situación? ¿Hasta qué punto también considero hay que ponerle un número, ¿no? a ser ético y a los valores? ¿Es posible medir cuánto es ser ético, no? Y ahí hablaba un poco de la rotundidad en la importancia de programas de cumpleaños efectivos, ¿no? Es decir, una empresa presenta su código de conducta, todas las empresas presentamos su código de conducta, pero ¿hasta qué punto la empresa ha destinado recursos para sensibilizar a toda la compañía, ¿no? Es decir, hay empresas que gastan una fortuna en sensibilizar y hay otras empresas, por ejemplo, estaba tomando conocimiento de esta semana, empresas han decidido generar un espacio en el que todos los trabajadores redacten el código de conducta, ¿no? Y se hagan parte y aporten esa cuota de valor, ¿no? Es decir, aquí la cuota de valor es, hay que justificar ser correcto, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos demostrar esas métricas, ¿no? Eso es un poco lo que me planteo escuchándolo a Fernando también, ¿no? Muchísimas gracias, Jimena. Y para ir cerrando ya con este foro y pasar a la etapa de preguntas, nos gustaría oír los comentarios de Amalia sobre lo que han manifestado Fernando y Jimena. Amalia, no te escuchamos. Decía que estoy totalmente de acuerdo tanto con Fernando como con Jimena y quizá lo que me planteo es de dónde surge la toma de decisión y como bien plantea Jimena, quién es el que está inspirando la cultura ética dentro de la empresa. Si es el órgano
de dirección quien lo hace, y lo hace en formato de lluvia, que decimos nosotros, de arriba hacia abajo. La verdad sea dicha que es muchísimo más sencillo. Eso no siempre suele suceder, ¿verdad? Pero es lo más sencillo y sería lo más favorable para la empresa. Lo cierto es que hay ocasiones en las que la toma de decisiones no deviene necesariamente solo de un criterio ético, sino que debe de venir también de esa ventaja competitiva o de esa oportunidad de negocio que surge a raíz de la determinación de los riesgos de la actividad. Y creo que precisamente en ese sentido es por lo que el presupuesto de un programa de cumplimiento va a estar justificado en torno a esa condición del estado de riesgo de la empresa. Y la toma de decisiones que se deba adoptar en función de esos riesgos asumidos que tenemos, del apetito de riesgo, como mencionaba Fernando en su oportunidad. Definitivamente eso va a justificar la condición del programa de cumplimiento, la forma en la que se instaure y las necesidades que tengamos de acudir a mecanismos de presupuestos, ¿no? Como mencionaba Jimena en ese ejemplo maravilloso que ponía de que son los empleados los que hacen la redacción del código ético, pues definitivamente no tiene nada que ver que sea el consultor el que los impone desde su despacho y con su visión propia de la visión de negocio. En ese sentido creo precisamente que como hemos mencionado hasta la saciedad, cada empresa, cada institución, cada entidad va a tener su propio mecanismo de justificación de su presupuesto en función de lo que decimos. ¿Quién toma las decisiones? ¿De dónde viene esa toma esa inspiración ética de la empresa? ¿De dónde surge? Si es impuesta, si es meramente regulatoria, si es una creencia sobre la condición humana, ¿verdad? Va a ser precisamente lo que determina un poco pues, esa condición de justificación, ¿verdad? A un consejero delegado creyente netamente de cuál es la obligación que tiene la empresa en su aspecto social, pues quizá la necesidad de hacer una justificación de número no sea la misma que si tenemos que hacer una justificación a un inversor que quiere comprar o a alguien que quiera comprar nuestra compañía. Y en ese sentido, pues creo que hay diversas soluciones al problema de cómo justificar la necesidad de un programa de cumplimiento, de justificar su presupuesto, y que creo que tiene que estar asumida directamente o tiene que estar dirigida y sensibilizada a los riesgos de la empresa, que son al fin y al cabo los que nos llevan a hacer la toma de decisiones dentro de una entidad, ¿verdad? Con respecto a la actividad de la empresa. Muchísimas gracias, Amalia, de verdad por tus comentarios, y muchísimas gracias a Fernando, a Jimena y a Amalia que nos han colaborado con este foro. No sé si tendrá alguna persona, alguna consulta, algún tema que quieran que aclaremos. No, parece que no tenemos ahorita ninguna consulta. Quería aprovechar antes de ir terminando el foro de darles las gracias a ADEN, que nos ha colaborado a Arias en este Compliance Week, y comentarles que tienen una beca del 45% en los siguientes programas ahorita, en el programa especializado en Compliance y en el máster en Compliance. Los participantes van a estar recibiendo un correo de parte nuestra donde les enviaremos el código QR en caso de que quieran accesar a ese beneficio de la beca. Y quisiera agradecerles a todos su participación en este foro. Damos las gracias en especial a nuestros expositores y los invitamos a todos a participar de las siguientes presentaciones que estaremos teniendo durante este Compliance Week, y los invitamos de igual manera a conectarse a las 10:30 de la mañana en la charla que sigue ahorita a continuación, que es sobre el tema de ESG y cumplimiento, una nueva perspectiva, igualmente con expositores de altísimo nivel. Así que muchísimas gracias a todos por su participación y que tengan un buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Un verdadero placer, sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Felicitaciones por la iniciativa, muy buena iniciativa, felicitaciones. Muchas gracias a todos. Hasta luego.